Pues como cada jueves, nuestra ciclo de conferencias del Centro de Estudios Guadalupanos, tenemos ahora el gusto de recibir al maestro David Sánchez Sánchez. La conferencia que tendremos el día de hoy se titula Nuestra Señora de Guadalupe y la Independencia de la Nueva España. Las indicaciones y recomendaciones previas a la conferencia son muy sencillas. Primero, para quienes pertenecen a la universidad, su asistencia se registra en cada sesión. Recuerden que deben ingresar con su ID y con el nombre completo para registrar su asistencia. Si no es así, si no se ve su nombre en el acompañamiento de su imagen, pueden ponerlo en el chat los datos de su nombre y su ID para tomarlo en cuenta. Siguiente, durante la sesión les pedimos por favor asegurarse de que está apagado el micrófono y si tienen alguna pregunta, con gusto levanten la mano. Siguiente, mantener la cámara apagada, incluso para que la red pueda trabajar bien sin ningún problema, tanto para ustedes como para nosotros y para nuestro ponente. Como decía, si tienen algún comentario o alguna duda, pueden presionar el icono para levantar la mano o incluso pueden hacer la pregunta a través del chat. No hay ningún problema. De todas maneras, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final y vamos a tratar de contestar, de dar tiempo para contestar todas las preguntas. Para quienes pertenecen al sistema UPAEP, se va a enviar la grabación de la sesión. Y bueno, pues damos la bienvenida al maestro David Sánchez Sánchez. El maestro David Sánchez es licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo, con título universitario oficial según el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior en grado de nivel 3, máster del MESES, equivalente a la licenciatura y maestría. Completó su formación con el certificado de aptitud pedagógica en educación como formación de posgrado. Participante como arqueólogo para el Instituto Aranzadi para el desarrollo de proyectos SL en el desarrollo de actividades y de proyectos para la protección y además la conservación del patrimonio cultural, etnográfico, arqueológico y natural. Colaborador de la ruta BBVA de las expediciones 2004, 2006 y 2009. Especializado en historia y arqueología bajo la dirección de don Miguel de la Cuadra Salcedo, en el programa cultural declarado de interés universal por la UNESCO. Adscrito a la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Docente de historia desde secundaria a etapa universitaria y como técnico en turismo del Ayuntamiento de Oviedo en España, en la elaboración de informes de gestión y desarrollo turístico-cultural. Afincado en México, se ha desempeñado como docente de Historia y Humanidades, así como investigador. Es miembro del Centro de Estudios Guadalupanos, UPAEP, y de la Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias. Es además docente en la licenciatura en Humanidades y Gestión Cultural, en la maestría en Estudios Históricos y en el Departamento de Formación Humanista UPAEP, impartiendo materias de Historia, Cultura y Humanidades. Es además coordinador fundador de la Academia Persona e Identidad Mexicana y maestro en Estudios Históricos con mención honorífica por investigación. Sin más preámbulo y para aprovechar el tiempo, damos la bienvenida al maestro David Sánchez Sánchez y adelante. Muchas gracias, pues muchas gracias a todos. Saludos desde la Facultad de Humanidades en Puebla. Gracias a las autoridades, al Centro de Estudios Guadalupanos CEG,
al señor Gerardo Valle como director, también a la Universidad Hermana, Universidad WIT Intercontinental, al colegio, justamente al College, de también Estudios Guadalupanos, y también a Ramón Abajo presente respecto al importante proyecto del NICA Mopowa vinculado con New York. Con ello también gracias a todos ustedes por estar hoy en esta pretendida y ambiciosa conversación o exposición sobre la temática de Guadalupe y la independencia. Intentaremos, por lo menos, intentar llegar hasta 1813, ya que, como veremos, fueron diferentes fases, ese proceso desde una insurgencia, una trigarancia. Por lo tanto, para no ir corriendo a toda prisa en 40 minutos, mejor que quedemos con un poquito de ganas de más, ojalá sea así, la pretendida exposición de hoy, más que tratar por encima todo el componente histórico vinculado a la Virgen de Guadalupe en el proceso de insurgencia y trigarancia que llega hasta una consumación. Permítanme, por favor, comenzar a compartirles la pantalla para ver si todo está correcto. Me indican, por favor, si la pueden ver. ¿Sí pueden ver la pantalla? ¿Ven la presentación, por favor? ¿Me pueden decir por audio? Sí, correcto. Sí, se ve. Se ve. Correcto, gracias. Voy a minimizar para que podamos verlo todo. Bien, pues partimos de esta premisa con estas imágenes donde el acontecimiento guadalupano en su historicidad ya tenemos que incluso compartimentarlo o estructurarlo en diferentes periodos, ya que a veces ha sido pretendido ver una sola línea donde sí hay un continuum, pero con diferentes fases, con peculiaridades o singularidades entre ellas. Como también estableció el doctor Trasloseros, tendríamos una primera etapa hispánica donde existiría un sentido nuevo de pertenencia, como también establece el padre Fidel González, y donde Trasloseros citó que en ese periodo la Virgen de Guadalupe era la reina soberana de una gran monarquía orgullosa de sí misma. De ahí pasamos a un periodo, una fase novohispánica, un sentido identitario, donde un mundo, con ese cambio de 1700 incluso, que se iba a transformar, porque la historia no para, pues la Virgen de Guadalupe era un elemento que no podía faltar en un mundo con ciertos riesgos de colapso. De ahí pasaríamos a lo que hoy vamos a dialogar, la fase realista e insurgente, y pongo realista e insurgente, ya verán por qué, no solamente en un proceso de insurgencia, donde establecemos una iconografía de poder en defensa de la Santa Religión y del Rey. A continuación vendría una fase realista y trigarante, que es diferente a la fase inicial de insurgencia, donde ya la Virgen de Guadalupe se va a establecer como triunfante protectora y madre libertadora. A continuación, sí, por favor, pueden apagar el eco porque me escucho a mí mismo, se lo agradecería, por favor. Y en última fase, después de esa independencia, otra fase que podríamos denominar como mexicana y universal. Un sentido universal no solamente para el territorio mexicano, donde, como también estableció el doctor Trasloseros, fundó un nuevo pueblo con un mensaje también salvífico, donde ella es la madre de todos. Por tanto, acompáñenme en esta ocasión a hablar de esta fase realista e insurgente y a ver si podemos llegar hasta la fase trigarante, aunque va a ser un poco complicado en el día de hoy. Ante ello, supongo que muchos de ustedes habrán leído, asistido a conferencias, leído bibliografía especializada, donde se emplean términos como la guerra de las vírgenes, la lucha de la Virgen de Guadalupe frente a la Virgen de los Remedios, que si no era una advocación deseada por unos o por otros, donde se fusilaban incluso imágenes guadalupanas, donde el poder virreinal no la quería por ser mexicana. Bueno, pues esa bibliografía existe. La pregunta ¿es correcta? ¿Es técnicamente correcta en un proceso histórico del cual hoy somos herederos? Pues entremos a la historia. Entremos a la historia y van a ver ustedes las diapositivas con un orden cronológico. En la parte superior derecha van a tener puesta una fecha cronológica para ver cómo se suceden los acontecimientos por la parte realista, por la parte también insurgente, donde tendremos citas de documentos históricos del Archivo General de la Nación, del Archivo General de Indias, de diferente bibliografía publicada e inédita, y también acompañando con otras publicaciones de la Biblioteca Nacional de España, como la Gaceta de México, etcétera, para hablar con propiedad dentro de una argumentación histórica con probatorios, no con la opinión de una persona, sino que, insisto, la ciencia de la historia tiene que hablar con documentación que puede ser contrastada por cualquiera de ustedes, por cualquiera de nosotros. Con ello partimos de inicio con 4 premisas. En primer lugar, la Virgen de Guadalupe fue elegida como iconografía de poder al ser la patrona jurada de Nueva España por Benedicto XIV en mayo de 1754.
En segundo lugar, realistas e insurgentes y luego trigarantes valoraron esta iconografía como defensora político-religiosa tras la invasión francesa de España de 1808. En tercer lugar, la Virgen de Guadalupe fue un elemento legitimador de poder para todos, no para unos, sino para todos en su discurso político. Finalmente se desarrollaron diferentes fases en dicha iconografía de poder: la insurgencia, la trigarancia, la independencia, etc. Nunca ha estado desde ese 1531 la Virgen de Guadalupe lejana al desarrollo de la identidad de este territorio y con un mensaje salvífico universal. Partimos, por tanto, de ese dato de 1754, donde Benedicto XIV estableció la bula Non Sequitem, donde declaró a la Virgen de Guadalupe como patrona legítima, patrona defensora de la Nueva España, incluso antes que la Inmaculada Concepción, patrona de España y las Indias. Seguramente muchos de ustedes ubican esa famosa frase establecida en ese Salmo 147 de referencia, donde no lo hizo por ninguna otra nación. Non fecit taliter omni nationi. Por tanto, es realmente significativo y ven esta obra pictórica donde incluso otras advocaciones acompañan a esta proclamación pontificia, donde incluso está la Virgen de los Remedios, pero la Virgen de Guadalupe es la principal, patrona jurada. Se preguntarán por qué motivo, incluso en este momento, con una tradición más antigua, se hace esta declaración. Es que en este momento histórico se establece que había que hacer un patrocinio con el término de patrón o patronos, que era referido a los mediadores que el hombre toma como especiales protectores ante Dios de un territorio, un lugar, una identidad, una procesión, etc. Por tanto, había que definir que el Virreinato de Nueva España, ¿quién si no iba a ser esa protectora que la Virgen de Guadalupe? Por tanto, no se concebía que unos u otros estuviesen mancillándola, dañándola o negándose a ella, porque era patrona jurada desde el siglo XVIII de todo el virreinato de la Nueva España. Con ello, históricamente ocurre un incidente muy importante a señalar, que es la invasión de 1808 de Napoleón I Bonaparte. Tras ese tratado de Fontainebleau, esa traición, finalmente se toma preso a la monarquía católica, al Fernando VII, a Carlos IV e incluso al propio Papa, no fustigándoles, pero sí bajo arresto domiciliario frente a una amenaza de posibilidad de mayor daño. Las abdicaciones de los monarcas uno con otro finalizarán otorgando el trono del Imperio Español a un hermano de Napoleón, a José Bonaparte, José I Bonaparte. Ese llamado incluso Robespierre a caballo, ese Napoleón, acaba de traicionar a la propia monarquía con la cual pretendió unificarse para acabar con un enemigo histórico que era Inglaterra, después de atacar justamente la parte de Portugal. Napoleón fue acusado de impío, donde incluso se quejará en el futuro de que esa maldita guerra de España fue el principio de su fin. La pregunta es, ¿y cómo respondieron los territorios del Imperio Español ante esta usurpación del trono, ante esta invasión? Ya que fue una guerra de independencia inicial, sí, pero de la propia España frente a Napoleón y frente a Francia. Pues la pregunta fue, ¿continuará su expansión e invadirá, en nuestro caso, Nueva España? Las tropas comenzaron a movilizarse, la defensa costera, la zona veracruzana. Napoleón no va a cruzar en este momento, ni lo hará nunca, pero no lo sabían. Es curioso señalar que todos los territorios del imperio se levantarán en armas, pero no contra España. No aprovecharán el momento de incertidumbre para decir hemos sido esclavos y por tanto nos vamos a liberar, sino todo lo contrario. Somos miembros del imperio, somos parte integrante del imperio y por tanto defendemos la santa religión y al rey. Por tanto, la pregunta es, ¿y ante qué argumentos jurídico-políticos podemos hacer esta argumentación? Pues el derecho castellano establecía que el poder reside en el pueblo y si el rey caía preso o moría de forma repentina, pues había que establecer un sistema donde los virreinatos pasasen a juntas provinciales, estableciendo una en cada región. Por ejemplo, en mi tierra asturiana, la Junta General del Principado de Asturias. Pero si los territorios eran colonias, entonces solamente una junta central de la península regiría hasta que el rey volviese los destinos y los dominios. Motivo, por la posibilidad de separaciones territoriales, de dominio de otras potencias, por tanto, las dudas. Lo cierto es que
todos los territorios eran parte integrante como virreinatos. Por tanto, lo lógico era establecer una junta de autogobierno en defensa de la monarquía y del rey, y así se intentó establecer en todos los territorios peninsulares y fuera de ellos. Como estableció el doctor Tomás Pérez Bejo en diferentes investigaciones como Elegía Criolla, no existió una guerra de independencia, sí de la propia España frente a Francia, pero inicialmente ninguna independencia fue buscada. Todos fueron juras de lealtad al rey a ser parte integrante de los territorios de los virreinatos de dicha monarquía. La pregunta es, ¿y la Virgen de Guadalupe estaba presente en estos hechos políticos de alta trascendencia identitaria? Por supuesto que sí. La jura de lealtad se va a hacer en Nueva España por la Virgen de Guadalupe y por la monarquía. Pero hay que tener documentación histórica para ello. Y fíjense en esta composición donde se relaciona a Guadalupe con Fernando. Dice así, 1808. Virgen sagrada, cuando la voz mía de la América entona graves cantos, ¿a quién si no es a ti invocar pudiera para implorar auxilios soberanos? Cuando allá en el Tepeyat te presentaste, cual bello sol tus brillos dispensando, de un ardoroso amor nos diste pruebas y ostentaste tu pecho ya inflamado. Cantar quiero con verso numeroso el ardor de un pueblo americano, explica el tierno amor que le profesa a su augusto monarca el gran Fernando. Esto también te pide, Virgen Santa, y teniendo seguro ya tu amparo, repite complacido los contentos y grita sin cesar, viva Fernando. Juras, composiciones poéticas como esta, incluso representaciones gráficas como esta de Patricio Suárez de Peredo, una alegoría de las autoridades españolas e indígenas, respetando la monarquía y a la Virgen de Guadalupe en lo alto, como mediadora, como protectora, como patrona jurada. Por tanto, Guadalupe, en esa invasión francesa, se va a establecer como defensora de la monarquía y del territorio frente a la usurpación de ese impío francés. Pero ustedes bien saben que el intento de tomar el poder ante ya la no correspondencia de un monarca preso por Francisco Primo de Verdad, el Melchor de Talamantes y Azcárate, no va a triunfar. Ellos tenían el derecho jurídico y real de tomar ese gobierno en representación del rey, pero finalmente no se va a creer en ellos, no se les va a dar la razón y por tanto algunos pagarán con su vida y otros con el arresto, incluso con las instituciones como el propio virrey. Y es que Fray Melchor de Talamantes llegó incluso a avisar del peligro real. El peligro real no era una secesión, no era una separación territorial, era mantenernos unidos porque había un peligro mucho más cercano. Y cito textualmente ese texto de 1808. Si Francia ya había invadido, es de muy temer que los ingleses, que no conocen límites en su ambición y mala fe, tampoco quieran conocerlos en sus posesiones, y que si la España no se aprovecha prontamente de las proporciones que se presentan, se vea despojada con el tiempo de la provincia de Texas, abriendo las puertas de sus preciosos dominios a unos vecinos inquietos, turbulentos y demasiado formidables por sus miras ambiciosas. No se equivocó. Ustedes bien saben que décadas después comenzaremos a perder territorio por la zona de Texas y después más de la mitad de la por entonces República Mexicana. Por tanto, sí comenzó una argumentación del mal gobierno. El mal gobierno porque estaba en manos napoleónicas. Por tanto, hasta que llegase el nuevo virrey, otorgando justamente a Venegas, pues había un mal gobierno y había que solucionar la situación. Con ello, pues, ¿qué solución comenzó la sociedad a plantear en Nueva España? Pues esos debates, esas llamadas a veces conjuras o conspiraciones, donde nombres que ustedes bien ubican como Ignacio Allende, Aldama, Matamoros, la corregidora Ortiz de Domínguez, incluso el olvidado Epigmenio González, de los primeros armeros y capturado tempranamente, José María Morelos y Pavón, Hidalgo, donde comenzaron esos debates y polémicas sobre qué hacer. Establecer una junta de autogobierno, no hacerlo, depender de una junta central, levantarse contra Francia, ser partícipes de ello. Por tanto, comienzan las dudas y también entran en esta temática los guadalupes. Posiblemente desde finales del año 9, inicios del año 10, como veremos en un documento histórico, posiblemente comienza a conformarse una asociación secreta para dicha lucha, insisto en este momento todavía a favor de la monarquía y de la unidad. No busca lo contrario, no es cierto.
Ante ello, incluso algunas argumentaciones atribuyen que Hidalgo tomó estandartes guadalupanos o el mensaje guadalupano para convencer, para engañar al pueblo. Tampoco es cierto. El propio doctor Errejón Peredo señaló ya en diversas publicaciones que de manera que el inicio de la insurgencia del estandarte guadalupano no fue, como suele decirse, la ocasión para propiciar una contrapartida del recurso realista a la Virgen de los Remedios. Desde antes de la propia arenga de Dolores había notificación y proclamación donde la Virgen de los Remedios será llamada como relevante respecto a ligar ese contenido originario de un sentido de pertenencia por la conquista del reino, pero donde la Virgen de Guadalupe no va a ser menos porque es la patrona jurada de Nueva España. Vayamos a un documento histórico de mayo del año 10. En la propia Gaceta Oficial de Nueva España, de la Gaceta del Gobierno de México, se establece el 15 de mayo del año 10. Nuestra Santísima Madre Señora de los Remedios fue conducida desde su santuario a la parroquia de la Santa Veracruz, y el 12 entró procesionalmente en la Santa Iglesia Catedral, con la magnificencia acostumbrada en donde se le están haciendo un solemne noverario por las actuales necesidades de la invasión francesa. También se está celebrando otro novenario al Señor de la Santa Teresa, y ayer se concluyó un triduo a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Es decir, se está orando a Remedios y a Guadalupe. ¿Por qué? Por este medio esperamos que el Señor de los ejércitos, Dios, que en una sola noche destruyó las inmensas huestes de Sennacherib, nos libertará de la inundación de los bárbaros que devastan la península y nos restituirá a nuestro deseado Fernando, y con él la paz y la tranquilidad universal que tanto necesitamos. Por tanto, Guadalupe y Remedios serán dos advocaciones a las cuales recurrir ante esa usurpación del trono napoleónica. La Virgen de los Remedios estaba ligada, por tanto, a la conquista del reino, pero Guadalupe estaba asociada a la protección de dicho reino. En la propia noche del 12 de julio, muy anterior a batallas cercanas a Ciudad de México, el 12 de julio del año 10, se establecerá la propuesta por las monjas del convento de San Jerónimo de vestir con blasones y con banda a la Virgen de los Remedios como generala. Pero no crean que todo el mundo estuvo conforme. Incluso el Mariano Morales, el encargado en ocasiones de bajar del trono a la propia Virgen, no estaba conforme con dicha acción, ya que atribuía que tendrían que ser todas las advocaciones las defensoras, porque María es una. María no es insurgente, María no es realista, María no puede luchar contra María, María es una, por tanto todas son las defensoras, todas son las capitanas de las batallas. Julio Zárate estableció que será tempranamente cuando, al ejemplo seguido en la capital, todas las ciudades y pueblos comenzarán en sus provincias a nombrar, a proclamar generalas y a ataviar a esas advocaciones con bandas y bastones de mando para la protección del territorio. Llegamos al 15 de septiembre de 1810, un día antes de la famosa arenga de Dolores, pues el propio poder virreinal apreciaba tanto la advocación guadalupana que es que se había consolidado la toma de dicho mando ante sus ojos en la villa de Guadalupe. Venegas, Calleja, Podaca no van a cuestionar dicha acción. Alguno que no lo recibió fue porque ya estaba en el territorio. Pero siempre que el virrey llegaba, pasaba por la villa de Guadalupe, como hará en este momento Venegas, y donde Lucas Anamal nos dice: el 15 de septiembre le entregó la audiencia el mando en la villa de Guadalupe, y el día siguiente hizo su entrada pública con las solemnidades y pompa acostumbradas. Por tanto, ella legitima, ella como protectora da el beneplácito al nuevo virrey que se presenta ante ella y por tanto toma el gobierno. Pero claro, ustedes dirán, el 16 de septiembre del año 10 hay otra bandera que va a surgir de forma inesperada. ¿Por qué los realistas no levantaron una bandera guadalupana en defensa de Nueva España y del imperio? Pues no lo hicieron porque había una bandera oficial. Esa bandera, la Cruz de Borgoña, donde ustedes ven referencias antiguas en alguna de esas obras, donde ya existía una bandera oficial. Por tanto, Guadalupe no era bandera, era patrona jurada defensora, pero no bandera. Por eso no van a levantar una. Pero entonces, ¿por qué surgirán iconografías de poder de lábaros vinculados a esa insurgencia con María en sus estandartes? Pues la arenga de Dolores del 16 de septiembre del año 10, como ustedes bien saben, en dos momentos. Un primer acto hacia las 12 ya de la noche del 16 de septiembre, hacia las 2 de la mañana, 56 personas, del cual no tenemos mucha documentación.
Esa prontitud, esa rapidez donde Allende, Aldama contactan con Hidalgo avisados de la persecución por sus ideas incluso de lealtad, de mal gobierno virreinal, pero respeto a la monarquía y unidad frente a Napoleón, finalizará después con un acto a las 5 de la mañana. El llamado grito, más bien un grito como una especie de metáfora, fue una arenga frente al pueblo concentrado precipitadamente, de forma pues repentina, pero ya necesario de intervenir, de tomar incluso las armas en defensa de dos componentes claros, la santa religión y del propio monarca. Hay reconstrucciones sobre la posibilidad del posible discurso o la posible alocución de don Miguel Hidalgo y Costilla. No tenemos hoy un testimonio a fecha de hoy a puño y letra que diga voy a decir o dije, ya que seguramente el que tuvo que haber hecho dicha arenga fue o tuvo que haber sido el propio capitán de dragones Ignacio Allende. Pero Hidalgo va a tomar la palabra en esa parroquia de Dolores a las 5 de la madrugada y no la va a devolver, va a continuar con ella. Los testimonios sobre dicha arenga a veces son contradictorios en el speech inicial frente a los vítores o los vivas finales, pero por documentos posteriores que ahora les voy a mostrar del Archivo General de la Nación, por proclamas posteriores, incluso algunos testigos y algunas documentaciones que ha recogido el señor Errejón Peredo, pues tenemos claros los vítores. Los vítores indicaron: viva pues la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? La primera, la patrona, la defensora del territorio, por tanto, viva ella. En segundo lugar, viva la religión católica. Viva la religión frente a ese impío francés, esa falta de religiosidad, esa ofensa a la religión católica. Por tanto, viva nuestra santa religión. En tercer lugar, viva la América. No viva México, no existía México. Tampoco viva Nueva España. Se hizo alocusión a la América septentrional, que van a decir otros documentos, una perspectiva amplia de Nueva España, por la cual vamos a combatir, vamos a defenderla. Y en último lugar, lo más llamativo, junto a la propia Virgen de Guadalupe: viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Es decir, viva el rey, viva la monarquía, muerte al mal gobierno en manos napoleónicas. Por tanto, tomemos el poder, tomemos el gobierno y cuando el rey vuelva, se lo devolvemos. Pero luchamos por la unidad, por la igualdad, por la fraternidad dentro del imperio. Por tanto, ella está en lo más alto. Tenemos testimonios de esa arenga recogidos, como les decía, por Errejón Peredo, donde cita, por ejemplo, Manuel Abad y Queipo: viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Diego de Bringas: viva la América, viva Fernando VII, viva la religión y muera los gachupines. Anónimo: viva la religión católica, viva Fernando VII, viva la patria y reine por siempre en este continente americano nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe, muera el mal gobierno. Aldama, el propio Aldama: viva Fernando VII, viva América, viva la religión y muera el mal gobierno. Teresa de Mier: viva Fernando VII y la Virgen de Guadalupe. Y Lucas Alamán: viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno, a lo que el pueblo respondió: viva la Virgen de Guadalupe y mueren los gachupines. Recuerden que el término gachupín en este momento hacía alusión a un europeo castellano, pero afrancesado, vendido al poder napoleónico. Por tanto, ese término que viene de los cachupines del Ardero antiguo, una familia migrada que después retornó y consideró ese gachupín como el emigrante que incluso después retornó a la península, aquí es un término que termina siendo despectivo por haberse vendido a Francia. Por tanto, separar el buen español, el buen castellano, del malo, el gachupín, el vendido, insisto, a Francia, ya que recuerden que el término criollo, como establece la doctora Jiménez Codinach en este momento, era español. Criollo era el español nacido en América, no el hijo de porque vino, no. Todo español nacido en América era, por tanto, un criollo y era parte integrante del propio imperio. Pero ¿cuál es la primera bandera de esa insurgencia? Y tenía incluso vinculación guadalupana. Ustedes están viendo en primer lugar el famoso estandarte de Hernán Cortés, una Inmaculada Olimpia Concepción. En segundo lugar, ese estandarte virreinal de Nueva España, esa cruz de Borgoña, la cruz de San Andrés. Y después 3 elementos visuales donde aparecen la Virgen de Guadalupe. Supongo que si yo les preguntase a muchos de ustedes si pudiesen señalar o indicar cuál de los 3 es el estandarte de don Miguel Hidalgo y Costilla, muchos de nosotros
influenciados por una educación no correcta, no basada en documentación histórica real, señalaría incluso la bandera de los dos picos de la parte inferior, no la del paño azul y blanco, no la que aparece de mayor tamaño, sino la de los dos picos. No es correcto, no es correcto. Veremos a continuación por qué no es correcto. Estaban preparadas justamente ya en las fechas de la Arenga de Dolores las famosas banderas gemelas guadalupanas de Allende, como estudió Marta Teherán y encontró en España en el Museo del Ejército. Banderas gemelas por ser muy parecidas. Por un lado, la Virgen de Guadalupe en un paño de azul celeste y blanco que evoca Inmaculada Concepción. Al centro, esa Virgen de Guadalupe. Por el otro lado, las armas de México, ese águila sobre el nopal en el valle, con cañones, con banderas de Borgoña, es decir, dos banderas para el ejército, para una caballería preparadas para el combate. Estaban preparadas, pero no salieron a la luz, que sepamos a fecha de hoy, en ese 16 de septiembre, donde no hubo una bandera durante la arenga. Será posteriormente, cuando ya amanezca, cuando esa comitiva, esas primeras tropas, van a pasar justamente por el santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, y allí va a pasar algo. Estas banderas, por tanto, igual que Allende, quedarán en un segundo grado, porque será Hidalgo y esta bandera que vamos a comentar a continuación la que tome dicho protagonismo. Pues, ¿qué ocurre? Que estando en Atotonilco las fuentes son un poco confusas. Algunos documentos nos dicen que Hidalgo manda tomar una imagen guadalupana que está en la sacristía. Otras fuentes nos indican que no la manda tomar Hidalgo, sino que le es entregada. Lo cierto es que todas las fuentes coinciden en que en la sacristía de Atotonilco de Jesús Nazareno había una obra de 1805 realizada justamente por Andrés López, que pasará a ser la primera bandera de la insurgencia y por tanto el auténtico estandarte de don Miguel Hidalgo y Costilla. Aquí les pongo a ustedes una reconstrucción de cómo se vería ese original el día 1, ya que amablemente el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, a través del propio director Salvador Ruedas Mícer, nos ha otorgado la imagen custodiada y conservada en el propio Museo Nacional, donde ustedes, si van a la sala de la insurgencia, van a ver en uno de los extremos a este lienzo enmarcado en madera a fecha de hoy, y donde pocos se dan cuenta o se acercan a ver qué es. Una Virgen de Guadalupe, muy bonita, muy interesante, pero acercándonos podríamos leer que es el auténtico estandarte de don Miguel Hidalgo y Costilla, tomado en Atotonilco el 16 de septiembre de 1810 y por tanto que se convirtió en la primera bandera de la insurgencia, defendiendo la santa religión, la Virgen de Guadalupe y al propio monarca. Se preguntarán entonces por qué tenemos la confusión con este otro elemento, el llamado blasón de Hidalgo, posterior, por lo que estamos investigando posiblemente de octubre del propio año 10, seguramente vinculado a la zona de Michoacán, ya que tiene un escudo de San Pedro y San Pablo de Michoacán, de la provincia franciscana, y a otro lado un escudo español. Casualmente, ¿cómo es posible que esa insurgencia, luchando contra el propio monarca, incorpore a su patrona defensora al escudo de España y la zona donde estaba ubicado este estandarte, este blasón, perdón, seguramente para la caballería montada? Porque defendían el territorio imperial con ella como protectora. ¿Pero por qué esta confusión? Porque hubo una recreación posterior de 1905 de Antonio Fabrés, donde se representa a Hidalgo muy idealizado, no como veremos la imagen más fidedigna que se conserva en Chapultepec también, con un elemento en su mano. Ese elemento, sino que es el blasón de Hidalgo. Por tanto, ha sido repetido, retuiteado, fotocopiado millones y millones de veces y por tanto solamente hemos visto casi siempre esta imagen. Pero insisto, la primera bandera de la insurgencia y primer estandarte de Hidalgo real sería esta maravillosa imagen inicial de todo el poder guadalupano al frente de dichas tropas. Aquí ven ustedes en detalle el blasón de Hidalgo, que decíamos posiblemente de octubre del año 10, con ampliación del escudo de España, como aparece también casualmente en el Río de la Plata, en el estandarte de los húsares, también de caballería, donde incluso están invertidos los leones y los castillos, la ampliación de la provincia franciscana y su vinculación incluso con sus letras Viva María Santísima de Guadalupe. Insisto, blasón de Hidalgo, y el anterior y el primero, el auténtico estandarte de Hidalgo, que se conserva en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. No es novedad establecer una bandera guadalupana en el sentido de una imagen mariana protectora,
incluso una bandera por la santa religión, desde el propio apóstol Santiago en iconografía hasta el propio arcángel San Miguel. Fíjense en esta obra del 18 con la Virgen de Guadalupe en su mano, luchando contra el mal. Obras posteriores ya del propio Ignacio Allende, también obras que decíamos de Fabrés. Pero ¿cuál fue incluso el uso que le dio Hidalgo al incorporar a Totonilco? ¿Quedó en segundo lugar? ¿Fue un momento puntual? Tenemos testimonio escrito de que la entrada en Celaya el 21 de septiembre del año 10 se hizo así. Hidalgo hizo su entrada en Celaya el 21 con gran solemnidad. Él mismo iba a la cabeza de su gente, acompañado por Allende, Aldama y de los demás jefes, llevando en el cuadro de la Virgen de Guadalupe, tomando en el santuario de Totonilco, es decir, llevaba al frente la Virgen de Guadalupe en ese cuadro tomando Totonilco, seguíale la música del regimiento de la Reina. Es decir, estaba al frente, se había convertido automáticamente como protectora ya en esa iconografía de poder en defensa de la santa religión, del rey y de la unidad. Lo cierto es, el poder virreinal autorizó dicha acción cuando se enteró, aplaudió dicho hecho. ¿Qué opino? Pues el 27 de septiembre del año 10, en la Gaceta Oficial del Gobierno de México, se establece un bando del propio virrey Francisco Javier Venegas que dice: y llegando hasta el sacrílego medio de valerse de la sacrosanta imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona y protectora de este reino, para deslumbrar a los incautos con esta apariencia de religión que no es otra cosa que la hipocresía impudente. Es decir, el poder virreinal, claro, hoy es fácil verlo con documentos y pasados los siglos, pasados los años, pero en ese momento hay una confusión, hay una guerra civil entre naturales, donde el 90% de las tropas eran nacidos en el propio territorio. Por tanto, al conocer que Hidalgo ha tomado una imagen de la propia Virgen de Guadalupe y puesta al frente de unas tropas, lo ven como sacrílego, es decir, no puedes hacer eso, no puedes mancillar ni dañar, no es que el virrey esté desautorizando a Guadalupe, no es que la quiera menos, al contrario, está valorándola tanto que considera que es totalmente inoportuno colocarla en una bandera de combate, en una bandera por ninguna circunstancia. Y está publicado de forma oficial. Pero tenemos un testimonio mucho más poderoso que va a confirmar la defensa también de los realistas de esa advocación guadalupana. A continuación de San Miguel el Grande se producirá la toma de Alhóndiga de Granaditas, esa toma dramática donde Hidalgo no puede controlar las tropas, donde hay una discusión entre los jefes insurgentes, donde incluso el propio capitán de Dragones de la Reina, Allende, discute alocadamente diciendo que no puede ser, que hay que controlar, que no son un ave de rapiña, que no pueden descontrolar así, no pueden matar a quien encuentren por el camino. Pero Hidalgo no es capitán, no tiene ese liderazgo militar y por tanto no puede evitar una gran matanza en esos momentos, donde el propio Lucas Alamán tiene que ir con su propia madre a pedir protección y donde él cita: y vi el estandarte guadalupano apoyado en una de las esquinas, dicen sus documentaciones. Ante ello, tenemos la primera proclama guadalupana de Hidalgo en octubre del año 10, donde reafirma lo que posiblemente se dijo en la propia arenga de Dolores. Se establece en esta proclama del Archivo General de la Nación, donde dice: hemos levantado la bandera de la salvación de la patria, poniendo en ella a nuestra universal patrona, la siempre Virgen María de Guadalupe. Y después se establecerán esos vivas que hemos comentado, pero ya en documento oficial. Viva la religión católica, viva Fernando VII, viva la patria y viva y reine por siempre en este continente americano nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe. Muera el mal gobierno. Por tanto, comienzan a circular ya desde el octubre del año 10 documentos que reafirman que el poder insurgente sigue queriendo la unidad, la defensa de la monarquía y donde siguen acusando que el problema es el mal gobierno en dependencia del trono francés. El propio Miguel Hidalgo, en octubre, el 19 de octubre del año 10, va a tener un nuevo uniforme, como hemos encontrado en los documentos. Un uniforme donde se establece lo siguiente: Hidalgo se presentó con el uniforme de su nuevo empleo, generalísimo, que era
casaca azul con vueltas encarnadas, con bordados de oro y plata, talí de terciopelo negro y bordado, y en el pecho una imagen grande de oro de la Virgen de Guadalupe. Esta imagen que ven no corresponde a una imagen de Hidalgo en su indumentaria, no la he podido localizar a la fecha. Esta imagen sale del pecho de Iturbide, que casualmente en obras posteriores tendrá también un bordado en oro de la Virgen de Guadalupe y por tanto lo tomé como referencia de una posible similitud, pero es destacable que Hidalgo tenía en oro bordado en dicho uniforme a la Virgen de Guadalupe. Un Miguel Hidalgo y Costilla, que tendríamos aquí su rostro más verídico en esta pequeña estatuilla conservada en Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, ya que fue hecha en vida de Hidalgo y por tanto pues vemos su rostro más parecido al real. En octubre del año 10 se produce una gran victoria insurgente, la victoria de la batalla del Monte de las Cruces, donde, pues bueno, les pongo aquí un mapa actual, prácticamente desde el Monte de las Cruces hasta el centro de la capital, hay unas 8, 9, 10 horas máximo de caminar, de ir caminando. Por tanto, estaban a las puertas de la gran capital, de la capital de Nueva España. El hecho fue cómo reacciona dicha capital. Pues es cierto que en este momento la Virgen de los Remedios subió un poco más al alza al ver que la Virgen de Guadalupe, que ondeaba con esas tropas insurgentes, estaba ganando, estaba venciendo a las puertas de la ciudad. Pero no cayó Guadalupe, subió un poco más los Remedios, pero rápidamente el poder virreinal va a determinar otra gran acción para reivindicarla como también legítima del poder virreinal y no en esas manos insurgentes. Se decía que hubo ciertos señales en el cielo, pero Hidalgo, después de la victoria, decide no entrar en la capital. Hay diferentes versiones, la falta de 10.000 tropas prometidas desde dentro de la capital, la falta de parque, la lucha entre los propios líderes insurgentes. Lo cierto es que si llegan a haber entrado, hubiesen tomado la capital posiblemente, pero se van a separar, se van a distanciar y no van a entrar. ¿Cómo reacciona el 2 de noviembre el poder virreinal justamente ante ese momento histórico de Guadalupe venciendo incluso a los realistas? Pues se estableció la Gaceta del Gobierno de México en noviembre del año 10 lo siguiente: este es el grande premio que nos promete la sedición del cura Hidalgo, porque aunque trae la imagen de nuestra patrona, es decir, vale, correcto, la está tomando de forma ilícita, pero aunque la lleva, María de Guadalupe no por eso deja de ser hereje. Es decir, lo están acusando en noviembre del año 10 de mancillar, de seguir mancillándola. Aunque traes la maravilla de Guadalupe en tus manos, Hidalgo, eres un hereje, estás fallando. Lleno de vicios que permite y consiente a sus secuaces. Ya saben todo lo que ha hecho sus tropas, todo el daño en su paso, sin límite ni término, lo cual, insisto, no permitía a los capitanes virreinales, ni los capitanes tampoco de dragones insurgentes. Id, si lo dudáis, a Celaya y preguntad qué rosario, qué salve o qué alabanzas se le dijeron a Nuestra Señora de Guadalupe en la procesión en la que la sacaron, la tarde del día 20 de septiembre. Es decir, ¿qué han hecho por ella? ¿Solamente levantarla al cielo? Está diciendo la Gaceta Oficial del Gobierno. Por tanto, muy preocupados por ese uso como bandera de la Virgen de Guadalupe. Pero no solamente aquí, sino que el poder virreinal va a tomar una decisión. Y la decisión es trasladar el sagrado original de la villa a la catedral, igual que ocurrió con la Virgen de los Remedios. ¿Por qué motivo? Este documento se encuentra en la Basílica de Ciudad de México, Basílica de Guadalupe. Agradecer también a las autoridades de la Basílica siempre su disposición a otorgarnos documentación histórica de análisis y retroalimentación investigadora, y con ello ese documento establece que el virrey, establece Javier Venegas, que hay que trasladar a la Virgen de Guadalupe a la catedral, a la ciudad, dentro de la ciudad. ¿Por qué? Uno, para defender el verdadero culto guadalupano. Atentos, al verdadero culto. No dicen es menos, es mejor los Remedios, porque es la española, ella es la americana. No, perdón. Vamos a proteger a Guadalupe porque es el verdadero culto, el nuestro, el realista. Segundo, proteger el sagrado original de un posible plan de robo. En tercero, ensalzar a la Virgen de Guadalupe como defensora de la capitana virreinal. Por tanto, María insurgente, advocaciones enfrentadas, preferencia de A o de B según el día. No, el poder virreinal sigue considerando a Guadalupe fundamental y por eso establece ese documento. Por cierto, no se llegó a trasladar,
porque se dio respuesta de que no se preocupase, señor virrey, aquí va a estar segura, no se va a robar, no se va a dañar, no lo vamos a permitir. Y este será el primer intento de traslado. Habrá un segundo intento de traslado posterior, donde también la población india va a decir no se mueva, se queda en su casita sagrada, es donde tiene que estar, en su lugar original, y por tanto no se preocupen. Eso sí, defendámosla, defendámosla. La iconografía guadalupana también la hemos registrado no solamente en estos documentos de gacetas oficiales, de documentos del Archivo General de la Nación, sino también en documentación gráfica, donde Thibaut de Buncham, que visitó el territorio, dejó testimonio pictórico de las tropas populares con banderas guadalupanas más burdas, más toscas, más humildes. Por tanto, no solamente había una sola bandera guadalupana, sino que comenzaron a realizarse diferentes banderas guadalupanas por las propias tropas populares, que como pueden ver llevaban con todo el orgullo, no manipulados por un componente ideológico, sino por ser la patrona jurada y por ese miedo atroz a que Francia terminara con todo el imperio. Incluso en el santo y seña, famosa señal entre las tropas de reconocimiento si eres del bando o de otro bando, se decía viva la Virgen de Guadalupe, lo cual también fue empleado para poder capturar contingentes, ya que en la noche, al establecer a veces los realistas el término ¿quién vive?, preguntaban los insurgentes, se contestaba la Virgen de Guadalupe y los insurgentes decían, ah, es de los nuestros. Y en ese momento capturaban a población. Supongo que también funcionó al revés, que habría parte de la población insurgente que al grito de Guadalupe dirían, bueno, es de los nuestros también. Por lo tanto, había confusión, insisto, en una guerra civil entre hermanos. En enero del año 11 los combates siguen y esa batalla del puente de Calderón, ahí ven algunos documentos también históricos de representaciones de combate insurgente del año 12 que se encuentran en el Archivo General de la Nación de Ciudad de México. Finalmente, bien saben que en esas campañas lideradas por Hidalgo hay una huida hacia el norte, hacia Catita de Baján, hacia Coahuila, en búsqueda de apoyo estadounidense y hay una traición y son capturados. Son capturados con un juicio severísimo y con una condena. En este momento, después justo de la condena, 18 de abril del año 11, también muy poco difundido y comentado, el propio José María Morelos y Pavón erige una nueva provincia en la zona de Teppan, en la zona del actual estado de Guerrero. Y sorpresa, ¿cómo establecen y cuál es la capital de ese nuevo territorio insurgente que van a gobernar alejados de la capital virreinal? Pues la capital será la ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe, casualmente. He venido en erigirle por ciudad, dándole con esta fecha el nombre de la ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe, cuya instalación se hará en la primera junta y solo se previene ahora para gobierno de los pueblos y lugares de esta provincia que reconocerán por cabecera de ella a dicha ciudad, especialmente en la peculiaridad de la guarda de los puertos. Hay también fragatas guadalupanas, hay una capital nueva guadalupana del territorio insurgente, por tanto Guadalupe sigue siendo referente y protectora al máximo nivel. Aquí ven un mapa un poco más ampliado de esa zona de Teppan, hoy también llamado de Galeana, con esa ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe como regente del territorio insurgente y fíjense las distancias a Iguala, las distancias a Ciudad de México, a Puebla, por tanto lugar estratégico bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe. Por su parte, en el año 11, el sector realista sigue teniendo que mandar capitales por la defensa de la monarquía y del imperio. Se decía que hasta 20 millones necesitaban las tropas del general Wellington para acabar con Napoleón I Bonaparte. Pero otro documento llamativo del decreto de las Cortes Generales en este momento extraordinarias estableció lo siguiente, que se podían tomar capitales para dicha lucha patriótica, para la liberación del rey, para el combate, pero exceptuando únicamente la plata de todas las iglesias de los indios y de las demás puramente parroquiales y también de la del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, aunque sea colegiata. No se podían tomar, ni se podían fundir, ni vender objetos tampoco del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ni aun por la defensa del rey ni de la monarquía. Son objetos sagrados, lo cual también evidencia un respeto guadalupano por el poder del imperio, o sea, el poder del imperio, un respeto por la Virgen de Guadalupe.
También será en tierra guadalupana donde se acuñen las primeras monedas de la insurgencia, ya que fueron acuñadas en la citada ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe. Y faltándonos la moneda corriente de plata y oro para el socorro de las tropas, he resuelto por decreto de este día que la ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe, de la provincia de Teppan, se selle moneda de cobre para el uso del comercio. Aquí ven dichas monedas de esa provincia del sur o del sur, con ese arco, esa flecha, estos 2 reales de Morelos, por tanto la primera moneda insurgente para pagar a tropas, para pagar apoyos, también se acuñó en tierra guadalupana. Con ello, pues aquí ven algunas imágenes también de representaciones de la época sobre algún posible insurgente con su lanza, ejército realista, y el fusilamiento de Hidalgo también tendrá un testimonio guadalupano, y es la recuperación en su cuerpo de este escapulario de la Virgen de Guadalupe, el cual se le había sido otorgado por unas religiosas. No es cierto que fuesen excomulgados, ya que estaba la sede vacante, ya que se intentó incluso retirarles el concepto eclesiástico, aunque concilios establecían que no lo podrían perder nunca, concilios y muy importantes que no tenemos tiempo para detenernos en ellos, y por tanto fueron también enterrados en Tierra Santa, Por tanto, una imagen guadalupana en el último momento de eco de vida de un hidalgo que, aunque no supo controlar a sus tropas nunca, siempre intentó defender el concepto de unidad y no de una separación que vendrá en la segunda fase de José María Morelos y Pavón. Por los tiempos, voy a adelantar un poquito más, ya que estamos en agosto del año 11, y la famosa Junta de Zitácuaro, también conocida con el nombre de la Suprema Junta Nacional Americana o Suprema Junta, establecerá y reafirmará esa defensa guadalupana y de la monarquía, ya que establece López Rayón. Esta junta es para que permanezcan ilesos los derechos del muy amado señor don Fernando VII. Es decir, que quede claro, ya tenemos este decreto donde no estamos en contra del rey, sino todo lo contrario. Estamos luchando por el derecho legítimo y la soberanía legítima. Y se establecerá un sello para todo documento oficial de este sector insurgente. El primer escudo y sello oficial de la Suprema Junta. Y aquí lo ven ampliado. Y aquí está la Virgen de Guadalupe. Ustedes pueden decir, bueno, David, no lo veo de primeras. Vemos un águila coronada, monárquica, con esos arcos, esos cañones, esos estandartes de defensa, de lucha. Está posada, a su vez, sobre un puente, y ahí está la Virgen de Guadalupe. Fíjense, NFTON. Ese non fecit taliter omni nationi, que había establecido la proclama de la defensa guadalupana de Benedicto XIV. Por tanto, ella, en el primer escudo y sello oficial de la Suprema Junta, está presente la Virgen de Guadalupe. Un poco escondida, sí, pero está presente. No nos olvidamos de ella. Por tanto, será el propio Ignacio López Rayón el que va a proponer vinculaciones guadalupanas muy interesantes. Finalizo, en este caso, con este año de 1811, donde tenemos testimonio documental en el Archivo General de la Nación, donde se celebraron por parte realista ceremonias y limosnas, donde se seguía defendiendo a través de tedeus, novenarios, imploraciones, incluso otorgaciones económicas de diferentes regimientos realistas a favor de los patriotas de Fernando VII, algunos que incluso se van a pasar al bando insurgente posteriormente y trigarante, pero que en este momento defienden a la Virgen de Guadalupe y por tanto le rezan, le piden y también otorgan presentes y momentos, donantes de limosnas, etc. El último documento que les voy a citar en la fecha de hoy es este impreso realista, 1811, Clamores de la América y recurso a la protección de María Santísima de Guadalupe, insisto, realista, al precio de un real, donde se podía leer: a ti, purísima Virgen María, que en tu sagrada imagen de Guadalupe estás jurada patrona de todo mi reino, a ti que con entrañas de misericordia te dignaste venir a florecerte por madre en el cerro del Tepe, a ofrecerte por madre en el cerro del Tepeyac, de cuantos implorasen tu amparo, ya solicitan todos mis hijos, habitantes, cada uno de sus necesidades, por medio del solemne novenario que se acaba de celebrar en la Santa Iglesia Metropolitana. Ea pues, americanos y cualesquiera otra clase de habitantes de mi fértil suelo, que os ha seducido una engañosa ilusión. Arrojad las armas
de vuestras manos, romped esos viles instrumentos que horroricen a la naturaleza, detestad las falsas ideas que la preocupación os pintaba halagüeñas y presentaos ante la respetable persona de nuestro excelentísimo señor virrey y demás respectivos magistrados del reino. Publicitad vuestro arrepentimiento, protestad la enmienda, implorad el perdón y confiad en que el iris de la paz, la protectora de mis confines, María Santísima de Guadalupe, y restituidos a vuestros hogares en el seno de vuestras familias. Trabajad con empeño y anhelo para restaurar la tranquilidad, el sosiego y las felicidades de que el cielo ha colmado la vasta extensión de mis dominios. Por tanto, una expresión realista donde en el año 11, a pesar de todo lo que ha acontecido, se sigue defendiendo a Guadalupe diciendo: estemos en paz, dejemos esta guerra civil. Ella es la madre de todos y, por tanto, respetemos la unidad y no nos sigamos matando. Por los tiempos y el respeto a los tiempos, lo dejo en este momento, con alusión incluso a los guadalupes, pero si quieren en otro momento podríamos continuar desde el año 11, porque como ven, pues es muy importante revisar la documentación histórica para poder hablar con propiedad y no con opiniones sesgadas, parciales y subjetivadas. Si quieren alguna pregunta, o el señor moderador, como ustedes vean, por favor. Muchas gracias, David, y abrimos entonces nuestro espacio para preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Sí, recuerden, no hay ningún problema, cualquier duda, pregunta, con humildad, si puedo contestarla, pues con todo gusto. Y si no, muchas veces de ahí sale una gran investigación. Anímense. Señor Rocha, quiero ver las imágenes, por favor, doctor Rocha. Sí, no sé si pido la palabra, doctor Rocha, no le escucho. Sí, no sé, ahora, sí, correcto. Es que no me habían abierto el micrófono. Adelante, ya está. Sí, yo quería comentar que la jura del patronato pontificio de Nuestra Señora de Guadalupe sobre toda la Nueva España, en mayo de 1754, tiene un antecedente muy interesante que tiene que ver precisamente con una epidemia. La previa jura de Nuestra Señora de Guadalupe como patrona de la Ciudad de México tras la epidemia de Matlazáhuatl de 1737. Y fue un hecho tan decididamente curador, sanador, que en ese gran elán llegó a continuarse hasta la eventual jura y patronato pontificio con Benedicto XIV y la bula Non Est Equidem. Creo que esto, al margen de todas estos conocimientos importantísimos sobre la independencia, creo, maestro David, que es interesante traerlo a colación por los tiempos pandémicos que estamos viviendo, ¿no? Ha sido precisamente el gran elán de sanación tras la epidemia de Matlazáhuatl de 1737 que derivará en la jura del patronato pontificio de 1754, que es ciertamente una efeméride fundante de lo que posteriormente se llamará la mexicanidad. Muchas gracias. Sí, correcto, tiene razón. De hecho, quizás tenemos en mente el famoso escudo de armas de la Ciudad de México,
famoso escudo de armas con la Virgen de Guadalupe en el cielo, en lo alto, con ese patronazgo. Indudablemente son antecedentes, podemos citar incluso más momentos, incluso de juras y proclamaciones que llevarán a esa gran consagración del patronazgo guadalupano. Pero bueno, por los tiempos ya ven que no podemos retomar desde el origen, de lo cual me gustaría, y difícilmente hemos llegado hasta prácticamente pues, el fusilamiento de Hidalgo, ¿no? En los tiempos, pero tiene usted toda la razón y con gusto en otros momentos podemos hablar de ese patronazgo que hoy también está vigente. No solamente la Virgen de Guadalupe Tepeyac, también recuerden que en el origen de la Virgen de Guadalupe Extremadura también hay un fuerte origen de la propia Roma vinculado a epidemias, a pandemias. Por tanto, la alta importancia de dichas proclamaciones y concesiones ante momentos convulsos de la historia como el que estamos viviendo y donde ese patronazgo siempre ha otorgado un bien, un don, una esperanza, ¿no? Para el creyente y el no creyente, como siempre digo, ¿no? Habrá gente que no es creyente, pero indudablemente siempre hay una llamada a la esperanza ante un mal que se vivió, que vivimos y que posiblemente vivan otros en el futuro. Sí, señor Ramón, abajo, creo ver también por cámara, por favor. No puedo unmute. Sí, ahora le escuché. Ya está. No, está apagado su micrófono. Lo escuchamos un segundo y se volvió a apagar. A ver, ya está autorizado. Ahora estoy. Ahí está. De acuerdo, muchas gracias. Enhorabuena, amigo David, por esta presentación tan rica, también ilustrada y también decorada con hechos históricos. UPAEP, a todos ustedes por darnos la oportunidad de aprender. Yo soy un novato, doctor Rocha, también saludos, un absoluto desconocedor. Conozco el arte de los manuscritos, más o menos me desenvuelvo, pero históricamente no tanto. Entonces quiero hacer una pregunta un tanto naif, un tanto inocente, pero que me ha llamado mucho la atención. Cuando hablo con ustedes, con México, el orgullo guadalupano de México, cuando he hablado con los guadalupanos extremeños, el estandarte de un sitio, el del otro, y parece ser que yo siento que hay, al menos por parte del guadalupismo encantador de Extremadura, como una barrera invisible, ¿verdad?, que viene a decir, no me mezcles un estandarte con el otro, no me mezcles una virgen con la otra, el unos están allá, los otros estamos para acá. ¿Es esto algo que yo me imagino? ¿Tiene algún contexto histórico? ¿Tiene algún contexto emocional que, en fin, haga que este pacto de hermandad, que casi debiera de unirnos, ¿no?, por el fervor, el amor a la Virgen, a los valores de la religión, no se traduzca en un ímpetu más visible de, digamos, de confraternización, si me he podido explicar? Ok, bueno, buena pregunta, nos llevaría también yo creo que otras 2 horas de debate o de análisis, pero bueno, a ver, rápidamente en ello. Es cierto que históricamente, desde incluso términos documentados como los jerónimos, hubo una pretendida identificación, no lo contrario, sino identificación de la Virgen de Guadalupe Extremadura con la identificación de la Virgen de Guadalupe Tepeyac, incluso de que la real, la auténtica, era Extremadura y no Tepeyac, con argumentaciones incluso con la famosa Virgen del Coro, que no corresponde, eso está publicado, no corresponde, incluso es una virgen, digamos, secundaria, no principal. Lo cierto es que no hay relación real en el sentido de que una dio origen a la otra. Son advocaciones totalmente diferentes. Sí es cierto que en el documento Nican Mopoua se establece ese término de Guadalupe vinculado a Guadalupe, ese Guadalupe Extremadura, pero por un nombre identificable seguramente por la población y que es el término que aparece en castellano o en castellano también con influencia de lengua árabe, de ese Guadalpejo, Guadalejo que Nebrija ya opinó sobre ello incluso. Pero es un nuevo sentido de pertenencia. Es un acontecimiento guadalupano de territorio americano y que no se parece nada iconográficamente a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Solamente hay que ver las dos imágenes, las dos advocaciones, para ver que no se parecen en nada, aunque haya habido investigadores que han pretendido la identificación, que insisto, desde etapa antigua y esos jerónimos, la implicación es que si realmente correspondía a Castilla, las rentas, la devoción tenía que viajar al territorio peninsular y por tanto quedarse las riquezas en América no sería lícito. Incluso el intento de traslado del culto a Chapultepec, considerando que el Tepeyac era zona inhóspita, etc. Bueno, eso históricamente hablando. Pasaron los siglos y también desde la propia península ocurrió lo contrario, donde
donde comenzó a argumentarse que fue un intento de manipulación, de invento, donde era para captar a la población. Bueno, también esos documentos eran pretendidas nociones de otra fase ilustrada, donde el raciocinio chocó con el sentido de pertenencia y con la dimensión espiritual, donde creo que es innegable desde el acontecimiento guadalupano en sus inicios, en el mal llamado siglo del silencio, donde aquí tenemos especialistas de primer orden como el doctor Rocha en esas investigaciones y también otros miembros del CEG, donde no existió un siglo del silencio, donde no fue un invento de manipulación. ¿Por qué en el Patache San Lucas de 1565 están encomendándose a su salvación a la Virgen del Tepeyac y no a Castilla? Porque ya era referente en el temprano siglo XVI, por no citar otros documentos que bien conocen muchos asistentes, como el pirata Phillips, testimonios indios, testimonios extranjeros, testimonios castellanos. Lo que pasa es que también a fecha de hoy, no digo todos, sino seguramente algunos, porque siempre hay gente, pues el pretendido mensaje de Guadalupe Tepeyac siempre ha sido un mensaje que implosionó desde el propio Tepeyac, pero que a medida que avanzamos en la historia tuvo un mensaje salvífico internacional, no de quedarse en América para los americanos y para los mexicanos, sino como estableció el padre Teobaldo en las constituciones de la Real Archicofradía de Guadalupe, cita en Madrid, para pretender llegar al orbe todo. Es decir, de repente Guadalupe Tepeyac tiene una misión de extenderse a toda la cristiandad y a todo el orbe. Por supuesto, quizás a alguno no le gustó tanto esa pretendida protección, pero creo que esa protección y esa pretensión no ha finalizado. Y enlazo con lo que preguntaba también el doctor Rocha. Creo que hoy más que nunca, en el siglo XXI, en el 2021, Guadalupe es la gran luz que desde México actual, desde el México independiente, sigue llamando a ser la protectora, la reina de toda la cristiandad, la madre de todos. Hay más advocaciones, hay más cultos, pero Guadalupe hoy tiene la potencia que incluso hoy, si mirásemos la Virgen de Extremadura de España, no tiene la potencia ni de lejos del guadalupanismo hoy, que desde México va al mundo. Por tanto, creo que hay una misión que cumplir, y es que Guadalupe Tepeyac siga al mundo hoy más que nunca. Muchas gracias. Señor Quintana, creo que veo. Señor Quintana, por favor, creo que también levantó la mano. Adelante. Gracias. Nada más felicitar a David por la estupenda exposición que ha hecho, tan documentada y tan contradictoria con todas las metidas oficiales. Y pedir a los organizadores pues que se haga una segunda reunión para proseguir el relato histórico hasta llegar a 1921. Todo, gracias. Muchas gracias. Tenemos muchas felicitaciones en el chat, pero además hay una pregunta, maestro David. Muchas gracias. Hay muchas verdades que no sabía. ¿Es cierto que a Hidalgo hasta le rasparon las manos consagradas de sacerdote? De Luz Ibarra. Ok, en ese tipo de argumentaciones siempre pensamos que es una opción donde estamos descarnando a una persona. Más bien son rituales eclesiásticos establecidos simbólicos, no tanto de despellejar a una persona. Incluso en el famosos datos de quemar los pies de algún huitlatón que ustedes bien conocen, no es poner los pies bajo las brasas, sino un método de intentar sacar la información untando los pies con aceite y acercándolos a un fuego. Por tanto, hay un ritual de degradación eclesiástica, que sí implica tocar los hombros, los brazos, las palmas de las manos, implica hacer ese ritual, pero no de despellejarle, ¿no? Como pensaríamos. Igual que también en el caso de Morelos, ya lo citaremos, cuando también se comenta que él ora ante la Virgen de Guadalupe al pasar por el Pocito. No es cierto, estuvo encadenado y no estuvo cerca del sagrado original. O sea, vamos, estuvo cerca, sí estuvo en la ubicación, pero no pudo ver a la Virgen de Guadalupe. Pero nos dicen habitualmente, y pudo despedirse de ella, fue a orar, no le permitieron. No tenía el don de poder hacerlo, porque se consideraba que había mancillado a la Virgen, que él no lo había hecho, ¿no? Yo creo que ni Hidalgo ni Morelos estaban pensando en mancillar a la Virgen de Guadalupe. Estaban diciendo que ella era la protectora, que la levantásemos en alto para proteger
a todo ese proceso de unión, pero sí será un segundo proceso ya de insurgencia con Morelos y una separación. Por tanto, se les pretendió quitar el rango de sacerdotes, ya que existen concilios ecuménicos donde establece que nunca se puede perder dicha concesión, por mucho que hayas hecho por las manos manchadas de sangre. Por tanto, murieron dentro de la fe católica, en tierra sagrada y dentro de la santa religión. Pero sí dieron su vida por una causa que fue una guerra civil, insisto, no una guerra de España contra México, sino una guerra entre hermanos, una guerra civil con mayúsculas. Siguen en el chat algunas felicitaciones y dice, por ejemplo, María del Rosario, muchas gracias, se han logrado aprendizajes en numerosos aspectos. Luz Ibarra, nuevamente mil gracias y felicidades. Siguen felicitando. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Vamos por una última pregunta, por favor. Y bueno, efectivamente están de acuerdo en proponer una segunda conferencia, como ya lo hemos tenido en alguna ocasión. Gracias. Y de hecho, como ven, he ido un poquito lento porque me gustaba compartir con ustedes los documentos históricos para evitar el concepto de las opiniones parciales y personales. Por tanto, localizando esos documentos y su análisis, pues hemos podido ver que hasta esta fecha que hemos analizado el día de hoy, las dos partes, insurgentes y realistas, estaban enfrentadas en guerra civil, pero los dos guadalupanos. Todos eran guadalupanos. Muy bien, pues si no hay alguna otra pregunta, agradecemos a todos su presencia y pues sobre todo agradecemos al maestro David Sánchez Sánchez el presentarnos esta ponencia tan interesante y que de verdad nos ha dejado con ganas de escuchar más. Cedo la palabra al maestro Gerardo Valle Flores para que le dirija unas palabras. Bueno, pues muchas gracias. Primero agradecer a todos su presencia. Por supuesto al maestro David, que ya sabíamos que no iba a alcanzar el tiempo. Con él comentamos y si ustedes se dan cuenta, queridos amigos, rompimos el ritmo de nuestras conferencias porque fue jueves el día 16 de septiembre y no había trabajo, consideramos no prudente tener una conferencia ese día, por eso es que la tuvimos hoy y la siguiente sería el día 30, o sea, dentro de 8 días, y tenemos pues también apalabrado al maestro David para que continúe con este tema. Por supuesto, además, muy cerca de la fecha de la consumación de la independencia, que viene muy bien, viene a propósito con el tema. Así que tenemos una cita el próximo jueves 30 a las 7. Por supuesto, les mandaremos, como siempre, las invitaciones, algunos por WhatsApp, otros por correo. De cualquier manera, pues ya saben que será esta conferencia el día 30. Pues muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, saludos. Gracias, buenas noches. Gracias, Gerardo, doctor Quintana, a todos ustedes. Muy amable. Ramón, un gusto siempre, gracias. Muchas gracias, igualmente. No sé, de alguien me olvido por ahí. Disculpe. Doctor Rocha. Ahí estamos, doctor Rocha. Mucho gusto, un placer siempre escucharles desde aquí. Parece que estamos tan cercas, Que Dios les bendiga, un abrazo muy grande. Chao. Gracias, saludos.